Hola chiquis, ¿cómo estáis? ¿Cómo os encontráis? Espero que estéis teniendo un bonito día en el lugar y en el momento en el que nos estéis escuchando. Hoy estoy acompañado por Gonzalo Abá. ¿Cómo estás, Gonzalo? Estoy muy bien, ¿Estás la bien? verdad, sí. ¿Estás nervioso? Un poquito. Un poquito de nervio siempre viene bien cuando uno está hablando aquí, que parece que, bueno, realmente estamos tú y yo Sí, como solos aquí, ¿no? sí. Pero sabemos que hay como gente por ahí y luego gente que nos estará ahora escuchando o viendo. Sí, es esto. O sea, a pesar de ser dos personas aquí, pero somos más conscientes de que hay un montón de gente Sí. que nos está viendo. Bueno, hoy queríamos hacer este programa sobre Guinea Ecuatorial contigo, ¿vale? Vamos a abordar como diferentes temas y para mí, lo más importante es, a ver qué te parece, es como hablar de esta necesidad de tener conciencia de lo que está pasando también más allá de nuestras casas o de nuestros espacios o de nuestros lugares habituales de donde vivimos y también intentar ponernos en esos otros lugares que está pasando con el colectivo y sobre todo para mí lo más importante es como intentar no ser nada condescendiente contigo y que te sientas en tu casa. Entonces, si tú ves que en algún momento, David, no te pongas en plan Salvador Blanco aquí, tienes la libertad de poder decírmelo. Vale. Así que siéntete en tu casa. Bueno, para la gente que no te conozca, Gonzalo Abá, Guinea Ecuatorial, 1996, o sea, menudo sinvergüenza. Escritor, activista y voz imprescindible para entender lo que significa ser marica en Guinea Ecuatorial. Esto es un tema muy importante. Formas parte del colectivo Somos Parte del Mundo, que hacéis un trabajo maravilloso. Eres autor de Las ratas también se enamoran o Lo rarito que eres, un libro que mezcla memoria, denuncia y ternura para contar lo que muchos no pueden contar y que es de lo que vamos a hablar en parte hoy. Cómo se vive la disidencia sexual y de género en un país donde la homosexualidad se castiga, se oculta o incluso se intenta curar. A mí me parece muy valiente que tú hagas esto y me gustaría empezar quizá por ahí, ¿no? O sea, como el otro día en una charla que estabas dando una charla en la Universidad de La Laguna, lo decías y a mí me emocionó mucho porque hay un precio que se paga porque tú hagas esto, ¿no? Porque tú visibilices esta realidad. Sí, a veces, en principio, cuando la gente me dice, ay, enhorabuena, y es muy valiente, como chiste a veces digo, pues es ser suicida, porque el contexto pues es bien diferente y trabajar en tema de derechos humanos, en tema de comunidades vulnerables, realmente tiene su precio. Uh-huh. De hecho, pues a veces digo suicida porque nada más ser visible y defender los derechos humanos, los derechos de la comunidad LGBT, las mujeres en Guinea, pues tiene sus implicaciones y esto pues condiciona en parte la vida de la persona que está haciendo activismo o pues es denunciante. Por eso yo creo que ahora que a veces se utiliza la palabra activista de una forma un poco a la ligera, yo pienso, es importante como poner el foco en las personas que realmente están haciendo un activismo que tiene unos precios, unas consecuencias y unos riesgos altos, ¿no? Como lo que estás hablando tú. Sí, es que los contextos, como son bien diferentes, pues así también pues, se diferencia el activismo. No es lo mismo hacer un activismo acá que hacerlo en Guinea. Aquí hay ciertos derechos ya conseguidos, hay ciertas cosas que se puede hacer y que se puede reclamar. No hay para la gente, por ejemplo, aquí, si algo va mal, tienes la libertad de poder decir que, mire, eso va mal y que tu integridad no esté en peligro. Uh-huh. Pero luego hay otras partes, como vamos a decir en el caso de Guinea, que si dices algo, pues esto a veces tiene una implicación. Y aparte de esto, durante ya muchos años la gente ya tiene como más interiorizado el miedo de si digo tal, esto me puede pasar. Uh-huh.
y es necesario pues también reconocerlo porque hay más riesgo en el lugar, en los lugares donde hacemos activismo. Es activismo puro y duro de calle, porque hay que ir a la calle, hay que conocer qué pasa con la gente. O sea, realmente empiezas con un problema y terminas abarcando todo. Ujú. Porque las necesidades que enfrentan la gente a diario, las personas LGBT, las mujeres, no solamente la gente LGBT, incluso la población más joven, Ujú. pues es de manera general. O sea, habría que darles una atención integral de según las facetas y también recordando en este caso con las poblaciones vulnerables que hay interseccionalidades de tal forma que no es lo mismo ser hombre que mujer. Claro, No es lo mismo ser hombre sin formación que hombre con formación. claro. O una mujer sin formación con formación, una mujer sin formación pobre. O sea, realmente todo eso es como facetas, inciden en el cuerpo de la persona y realmente sufre como un conjunto de discriminaciones y desigualdades que no le permiten avanzar o que tenga una cierta autonomía. Razón por la que cuando inicias el activismo en nuestros contextos, realmente hay que ser consciente de lo que estás a punto de empezar a hacer. Vale, en ocasiones algunos como nosotros no hemos sido muy conscientes, sino que las circunstancias te han obligado Sí, que a lo largo del proceso pues vayas adquiriendo conciencia y viendo que realmente hay mucha necesidad de parte de la población. Pero es muy complicado ujú. porque hay que hacerlo directamente, hay que despertar conciencia. Aquí mínimamente hay cosas ya conseguidas, pero en Sí, nuestro contexto no se puede porque, claro. o sea, es como, digo esto y implica algo, pero algo que pues te quita tus derechos como ciudadano y Como que ciudadana. lo hemos hablado tú y yo, esto de esa necesidad como de conciencia política, de formación, que incluso a la hora de ejercer el activismo que tú estás ejerciendo, implica que es como, joder, es que la simple organización de una asociación o de montar algo que realmente pueda ayudar a la gente Claro, ya es muy complicado, porque si te falta gente con esa formación o con esa conciencia política, tienes que empezar desde ahí, ¿no? Desde ese lugar de decir, ¿cómo puedo despertar a que la gente sea consciente de la necesidad de lo que estamos haciendo, ¿no? Pero bueno, para darle a la gente un poco de contexto, yo creo que es bueno también como explicar cuál es la situación actual de Guinea Ecuatorial, como decimos, y aquí además abogamos también por ello. Yo creo que todo es muy transversal y al final aquí pone sabor a queer, pero podría poner cualquier otra cosa, ¿no? Porque claro, al final yo creo que los valores de lo que tratamos de hacer es hablar precisamente de eso, que hay un montón de cosas que compartimos, aunque no tengamos ni orientaciones ni identidades similares, y que hay muchas cosas que se repiten y que creo que nos hacen más similares que diferentes, ¿no? En muchos casos, ¿no? Y ya, por eso creo que es importante hablar hoy de Guinea. Hablamos de queer, pero claro, lo queer no tiene como esa llegada o no hay esa forma como de expresarlo, no hay tantos términos. ¿Cómo se maneja la situación a nivel de términos cuando se vive en una sociedad que ni siquiera acepta la existencia de la homosexualidad? En principio, pues aquí, pues es muy bueno que la gente utilice términos. Ujú. O sea, en sentido de, sabes qué es queer, sabes qué es ser una persona, incluso saber diferenciar lo que es orientación y lo que es identidad. Ujú. Pero en nuestros contextos no hemos llegado hasta este nivel de tener esa información porque en sí las circunstancias no te favorecen para poder tenerla. Claro. La mayor parte de gente fuera del armario o que pues están viviendo en una situación, por así decirlo, de calle, porque las familias, tal como lo vamos a hablar más adelante de las terapias de conversión, es que salen en principio en un nivel formativo no deseable, por así decirlo. Ujú. Porque todo ese proceso es un proceso traumático, violento, y que al final, con la expulsión de casa, son personas que no tienen facilidad para formarse. De hecho, ahí se complica mucho el activismo porque una persona que ha estado alrededor de 4 o 5 años fuera de casa, hacerle tomar conciencia en principio de sus derechos, hacer para que sea consciente del entorno en el que está viviendo, eso realmente es mucho trabajo. ¿Por qué? Voy a dar como ejemplo más simple. ¿Cómo le dices a alguien que vaya a un taller si se ha quedado con un cliente, por así decirlo, Ujú. para servicios sexuales, que le puede dar 1.000 francos o un 500 francos, por ejemplo,
cómo le pone la importancia en la formación que en el Versus ahora versus ahora mismo. Porque su ahora, supervivencia, sí, ¿no? ahora ve como mucha ventaja su supervivencia de tener un 500 y poder comer. Pero la formación realmente es una cuestión de a largo plazo. Ujú. Te capacitas, te formas para que tú puedas generar. En 2021 hicimos una actividad con una entidad. Dije, mira, vamos a hacer antes unas encuestas para ver el nivel de conocimiento de los derechos humanos entre población de 15 a 28 años. Participaron en esta encuesta 50 jóvenes. 50. A algunos les pedíamos si podíamos grabarles, porque luego era increíble. Porque cuando lo cuentas a alguien puede resultar muy increíble. Y luego preguntabas a la persona, mira, ¿puedes decirme en qué artículo están los derechos de los ciudadanos? Luego me dice, ¿y qué es eso? ¿Vale? ¿Conoces nuestra Constitución? ¿Puedes decir mínimamente algún derecho que tiene ciudadano? No había. Y entre las 50 personas, ¿sabe cuánta gente mínimamente acertó? 4 personas. 4. Y esto para nosotros fue alarmante, que cuando entregamos el informe, esa entidad dijo, mira, hay que hacer algo porque vemos esto muy alarmante. Y la gente, ni siquiera la gente sabía... Tiene conciencia de que, bueno, aunque tenga pocos o sí, pueda tener más derechos, ni siquiera de los que tiene. de los ¿no? que tiene, Ni siquiera incluso. Es consciente de eso. Y una cosa que también me sorprendí es cuando preguntabas, ¿por qué es importante votar? ¿Qué es el voto? Y la gente tenía respuestas típicas de Guinea. Ay, los que mandan sí que pueden decidir sobre esto, porque hay todo ya un sistema configurado que no promociona la educación. Porque Claro. la gente, si es más educada, es más consciente y puede reclamar sus derechos. Aparte de reclamar, cada situación que pues, pueda acontecer, van a como analizarlo en profundidad, para no sentirse engañado por las estructuras. Por eso cuando vemos ahora en muchos lugares del mundo en los que se está atacando directamente la educación, como se ataca directamente, bueno, la muestra de la diversidad sexual y de género en los colegios, en los institutos, hay un objetivo detrás muy claro, que es la invisibilidad, que es la falta de conocimiento, que es el ostracismo, que es el hecho de búscatelo tú por tu parte, y que es como lo que luego genera todos estos sentimientos de homofobia, transfobia interiorizada, en la que ni siquiera nosotros mismos nos aceptamos a nosotros mismos, no necesitamos que venga nadie, ya nos han contado que lo que somos está mal, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, ¿cuál es el término o en qué términos se maneja la disidencia en Guinea? O sea, ¿cómo se nombra? Bien. En Guinea hay como un error en cuanto al tema de la diversidad y se entiende como que son homosexuales las personas transgénero. Claro. O sea, el concepto queer no es muy sonado, ¿no? Claro. La gente entiende, de hecho, las personas gays cis pasan desapercibidos de muchas violencias, sobre todo si esta persona está en el armario. Las mujeres lesbianas cis, pues también. Y vas a encontrar que están en matrimonios forzados y tal. Bien, pero las primeras personas que sufren agresiones son personas transgénero. Claro. Que son mujeres trans o hombres trans, que son las primeras personas que todas las violencias, y de hecho en Guinea, el concepto maricón se aplica solamente a personas trans. Como un genérico, ¿no? Sí, como un genérico. Y luego los hombres cis, las mujeres cis, que son pues bisexuales, gay y lesbianas, e incluso se duda de que sean homosexuales, y le preguntan, ¿pero por qué haces esto? ¿Es por ambiente? ¿Tú no ves que eso está mal? Y luego, no sé tal, pero de hecho, si no sale del armario, al principio no sufre como de manera física las violencias, pero sí de manera psicológica igualmente las sufre. Obviamente. Porque si hay gente que conoce de su condición sexual, su identidad o qué, pues todo eso, pues le agreden, ¿no? Pues verbalmente, físicamente, y de hecho está mal visto. Y es una de las razones por la que el colectivo trans recibe más violencia. Porque se entiende que son muy visibles, sí, claro. Y son los maricones, así se entiende en Guinea, son los maricones y tal.
Pero, y de hecho, explicar sobre las diversidades en Guinea a veces es muy complicado porque hay escasa información. Claro, ¿Cómo empiezo? Y la gente confunde entre orientación e identidad. E incluso, pues, dentro de la comunidad también hay como esa falta de información porque que se entienda que puede existir una mujer trans lesbiana. Es claro, como, es como no, o sea, sí, los patrones y los códigos de modelos de ser hombre y ser mujer, como son los que a nivel social tradicional, el heteropatriarcado sí, lo más tóxico y todo esto, normativo, ¿no? Y lo más normativo, binario este modelo es el que pues también se está como trasladando dentro de lo diverso, de lo diverso. razón por la que forzosamente tienes que decir como una persona gay, o sea, se entiende como, eres el hombre o la mujer de la relación. O sea, hay como que hay que dar más información, más formación sobre diversidades sea para la misma comunidad como para la población en general, que te digo que la población en general no tiene ni idea, porque el concepto de maricón solamente se aplica a personas transgénero. Claro, es Y un sí, conjunto sí, de sí. cosas que está todo el mundo ahí metido. Además, tú me comentabas que en Guinea se habla como que la homosexualidad es una especie como de virus, es decir, que en Guinea como tal no existe la homosexualidad, sino es como un virus importado por los blancos, ¿no? Por los europeos. ¿Esto cómo es? Bien, la concepción de la homosexualidad, o sea, tiene sus varias definiciones de la Sí, manera en la que la población considera la homosexualidad. En principio se ve como una patología. O sea, que si eres una persona homosexual, puedes contagiar, ¿no? contagiamos buen Sí, rollo, contagiamos mucho buen rollo. eso sí, Eso siempre. eso siempre. Y también se entiende que es una posesión demoníaca, o sea, es brujería. Eso ya más bien a nivel más Espiritual. tradicional, ancestral, espiritual y todo esto. Y luego también se entiende que es una cosa de blancos. Bien, iré explicando por qué de cada definición, por así decirlo, la acepción de la homosexualidad en Guinea. ¿Por qué piensan que es de blancos? Se tiene la idea de que los blancos, como tienen mucho tiempo libre, Ojalá, también te lo digo. ojalá, como tienen mucho tiempo libre, siempre están ahí inventando cosas y haciendo cosas que no se debe y que se han apartado del camino de Dios y de la moral y tal. Y se encargan en experimentar en cosas que antinaturas. Y de hecho se entiende que es de blancos y que efectivamente los blancos sí son homosexuales. Un negro no puede ser homosexual. Claro, O sea, los negros no. No te digo que los blancos no puedan. Sí que pueden. Porque exacto. tienen Porque tiempo eso ya no te libre, lo siempre puedo, tal. claro, eso ya no te lo puedo negar porque es evidente y culturalmente y todo hay muchísima representación de ello, ¿no? Entonces como contra eso no se puede Sí. luchar, pero contra la idea de meterte en la cabeza en plan de tú no puedes ser homosexual porque aquí la homosexualidad no existe. Ujú. Claro, eso directamente lo que evita, y es un poco lo que también estamos viendo con Trump y demás, como esta serie de afirmaciones lo que hacen es matar de alguna forma a la Claro. gente, porque no te están dejando que tu identidad o tu orientación sea posible. No. De hecho, pues cuando la familia pues es lo que considera cuando luego encuentra que dentro de sus miembros pues hay una persona diversa, por así decirlo. Así lo entiende, sobre todo personas homosexuales que Ujú. pues y se entiende, no, ¿a qué película ha visto? ¿Con quiénes frecuenta? Pueda que esté en espacios blancos porque ellos tal. Bien, eso por una parte se entiende. E incluso la gente entiende también que es como un nuevo neocolonialismo, son ideas que la gente eh, porque muchas veces cuando he dado charlas, cada uno dice cada cosa, y luego te sorprendes. Dice, no, es que vosotros estáis propagando las ideas de blancos porque posiblemente os paguen para propagar esas ideas, como quieren dejarnos confusos. Yo no sé, como que hay como tienen la idea de no, es un nuevo neocolonialismo, es una nueva corriente que luego ha venido, pues, tal. Bien. Que tiene sentido, me refiero, porque hemos ido destruyendo el mundo. Claro. Entonces, todo lo que venga de aquí es lógico que lo mires como diciendo, no sé yo si me fío mucho de lo que me vaya a contar esta persona. Sí, pero pues y es totalmente falso lo de que sea la homosexualidad sea de blanco, porque a nivel tradicional,
precolonial y Obvio. ya existía Claro. homosexualidad. ¿Y por qué se entiende que es una posesión demoníaca, un espíritu? Porque hay un conjunto de mitos referible en cuanto a la gente homosexual. Ujú. Y de hecho ahora mismo pues estoy trabajando en un ensayo sobre mitología de la homosexualidad en Guinea Ecuatorial, sobre todo en la cultura fan. Ujú. Soy de la cultura fan, de cómo se entiende la homosexualidad, cómo se ha venido utilizando la homosexualidad para dominar, para cuestiones espiritistas y tradicionales y rituales, para ascender al poder político y al poder comunitario. Es decir, cómo se ha utilizado para, Sí, doblegar al para pueblo y doblegar como al pueblo. mantenerlos como en Ujú, plan... Lo hablamos aquí, hicimos un programa sobre paganismo y sobre satanismo, ujú, en el que, bueno, podamos poner igual en plan Satán, homosexualidad, que al ujú. final es un poco lo mismo, ¿no? Es como yo te acuso de algo y en ese momento te quito de en medio, ¿no? Si estoy Claro. haciendo una carrera política o cualquier cosa y puedo hacer que mi adversario sea, pues eso, satanista o maricón o lo que sea, es como de repente te quito de en medio, ¿no? Y es una forma también de controlar políticamente a los Sí, adversarios. de hecho, políticamente pues se practicaba la homosexualidad, pero con fines de dominio. De hecho, dentro de la obra pues iré pues detallando cómo se hacía. Y razón por la que un antropólogo que se llama Gunther Tessmann hizo como una recopilación de cuestiones tradicionales de la cultura fan y que aborda no muy bien porque lo pone como que se practica la homosexualidad para temas de medicina tradicional y tal, pero no, pero realmente eran rituales que hasta ahora aún se sigue creyendo en África Central, que si las haces te da como cierto poder o que te da como cierto dominio frente a otros adversarios que son hombres. Es Pero como doblegarles. y Y cómo los y ya lo voy a en plan de explicar. cómo los doblegas, en plan, te los Sí, follas. pues eh, de hecho tradicionalmente ya se entiende que si eres una persona homosexual Ujú. y que eres una persona cis, vamos a decir, si es gay, lo que se conoce como Sí, una persona cis gay aquí, sí. pues pueda que por dos motivos eres homosexual, Vale. para fines de brujería o para hacer rituales. Dentro de los hombres gay hay una diferencia, porque los que son pasivos sí son mal vistos. Claro. Los activos son como que están practicando eso para fines rituales. ¿Se entiende? O sea, voy a dar como una pincelada, Es no que quiero vaya adelantar. justificaciones nos tenemos Necesito que montar. que compréis el libro, o sea, en algún momento. Claro, sí, obviamente Bien, esto es un teaser del libro de eh, Gonzalo que luego ya cuando lo saques pondremos un enlace para que la gente lo compre. ok. De hecho, eso es el mito de la vena del poder. Se entiende que tradicionalmente, cuando nosotros llegamos al mundo, Dios nos da dos señales como hombres. Ujú. Bien, la primera señal está en nuestra frente, aquí. De tal forma que nos da la capacidad de dominar todas las bestias. En cualquier entorno donde estés, si te pones firme, no hay una bestia que puede hacerte frente. Entiende que si te vas en un bosque y encuentras a cualquier bestia y luego se enfrenta en atacarte, si te posicionas y le miras fijamente, se da la vuelta y se va escapando. Se entiende así. Y luego, ¿cuál es la segunda señal? Es que Dios nos dio una sustancia que conecta entre el cerebro y el ano y está dentro de la columna vertebral, es como una vena que tiene una sustancia verde brillante que luego te da como dominio, es lo que te hace ser hombre, te justifica tu autoridad, te da la capacidad de poder dominar, de tener control, de razonar. O Ujú. sea, ahí es como, ahí reside el poder de ser hombre, o sea, uno de los poderes de ser hombre, pero que no se puede perder. Pero hay una manera, hay otro elemento que tiene otro poder que puede hacer que se sustraiga esa sustancia. ¿Cómo será? Es bien. ¿Cómo será? Y la persona y la herramienta que luego puede sustraer este poder es el pene, el tema del falocentrismo, porque también se entiende que el pene es como, pues, poseedor de la vida. Ujú. De hecho, tradicionalmente se entiende que pues el hombre es el que da vida Claro. y luego lo presta a la mujer. Vaya tela. Y luego la mujer como que por un es como un préstamo, por un Ujú. momento lo tiene. Y de hecho los hijos muchas veces cuando llegan al mundo
pues se intenta que siempre sean del lado del padre. Bien, ahora, ¿qué pasa? Volviendo al mito ese. Espero que en casa estéis con el cuaderno apuntando bien, porque esto necesita un esquema. Y ahora, ¿qué pasa? Un hombre, el que adopta dentro de las relaciones homosexuales el rol de pasivo, Ujú. pierde ese Pierde poder. Porque el esa vena otro que decías tú, ¿no? lo sustrae a través del pene. Y el hecho de que sustraiga este poder doble el suyo, porque ya tiene uno suyo. Y si lo sustrae es que ya tiene, o sea, coge y la persona que es penetrada se queda vacío y pasa a rango de mujer, porque las mujeres no tienen esta vena de poder, solo lo tienen los hombres. Wow. Y razón por la que pues el tema del machismo y tal, porque no se entiende cómo tú, hombre, puedes perder ese privilegio de tener ese poder y ser hombre y tener privilegios, y luego dejar que otro hombre te lo Te lo sustraiga sustraiga y tú y pases tú como a la categoría eres mujer, ¿no? mujer, una categoría inferior. Wow. Y es mal visto. Claro, Pero todo son, este es como el sí, andamiaje, sí, digamos, discursivo a través del mito para poder justificar las violencias, sí, ¿no? y razón por la que, pero son relaciones y rituales, porque hay gente que efectivamente cree en eso y que lo cree hasta hoy. Claro. Y que hay gente heterosexual que ha sido violada por este mito porque el otro quiere cogerle el poder. Imagínate tú sin ser homosexual y luego te violan y tal, y tú tienes esta creencia de que me han sustraído el poder. No eres capaz de mirar de frente a esta persona porque tú te sientes como mujer. Claro. Y pues también es un mito, valga eso, que pues que también homosexuales aprovechaban para poder tener sus rollos. Obviamente, claro. Y luego justificarlo como que pues tal. De hecho, Justificarlo a través de este discurso, de esta narrativa, ¿no? claro, dentro de mi segunda obra hay algo que se llama Mvan. Mvan es tradicionalmente se hace como que dos hombres se van al bosque de caza y pueden estar ahí durante días, incluso semanas. Pero eran esos viajes, o sea, no sé cómo poder decirlo, como que un despegue, porque también lo aprovechaban para tener sus amores, Claro. porque si en el poblado no podías tener tus amores, pues decías con tu amigo, pues que os vais en van, o sea, es como ir de caza durante un buen tiempo y luego hacéis vuestra cabaña ahí solamente, pues vivir vuestro amor. Como en plan Brokeback Mountain. Claro. Como la película esta. Y la gente, pues tradicionalmente no se veía mal y las amistades entre hombres fan eran muy sospechosas. Y porque tradicionalmente, incluso si tú tenías 4 mujeres, luego venía un amigo entre las esposas que más querías, la entregabas para que se acueste con tu amigo. Y tú le ponías el nombre de tu amigo. Eran unas amistades muy sospechosas. Claro. Sí, era como todo muy codificado, ¿no? Pues a través de mitos, de situaciones, Claro. de tradiciones en las que, pues bueno, se ocultaba la homosexualidad y unos pues la aprovechaban a su favor, otros como para poder ocultarse y poder pues vivir su amor de una forma... De una forma más claro. así, es que está. Y razón por la que, pero bueno, ¿qué es lo que pasa cuando practicas ese ritual? Porque lo entienden como ritual del mito de la avena. Como se descubre, pasas por las terapias de conversión. Ahí porque está. a nivel general se ve que está mal. Claro, No, porque en Guinea se entiende que la homosexualidad es algo que se puede corregir, es decir, que es algo que se puede curar. Sí, se entiende a nivel tradicional. Y luego ahí está el tema de que se entienda también como una pandemia. Y todos esos 3 procesos de la manera que entienden la homosexualidad, porque ellos entienden que al ver que lo eres, es una cosa que se puede curar y que te puedes curar. De hecho, hay protocolos establecidos en las que participan las instituciones, o sea, la familia, que es una institución ya de por sí, Claro. la religión, y pues en ese caso también participan las instituciones públicas que actualmente, vale, puertas para afuera antes del 2019, no abordaban el tema de la homosexualidad porque decían que no hay personas homosexuales en Guinea. Claro. En Guinea hay hombres y mujeres, no hay homosexuales. Pero ¿qué pasa?
el colectivo empieza en el 2016, pues se organiza el primer orgullo LGBT, que a ver, que no era como a bombo y platillo, pero unas cosas, Sí, cine y pero se tal, empezaba a abrir como un lugar de un lugar y asociación, de tal. comunidad, de empezar a Sí, visibilizarse también, ¿no? ok, y ahí empezamos a hacer nuestras primeras reuniones en el Centro Cultural Español, porque pues nos empezaron a hacer un espacio para poder hacerlo, y pues es cuando la primera coordinadora pues empieza a coordinar, porque luego también fue un problema, ¿quién puede coordinar esto? Porque todo el mundo sabe la implicación Que tiene de visibilizarse. levantar de frente y luego reclamar derechos, porque no va a caer bien. Y la primera coordinadora, Trifonia Melibeo Bono, pues es cuando empieza con la asociación y se formó aquí una chica muy preparada tiene un montón de libros sobre el tema lésbico, el tema de la homosexualidad de manera general. Y de hecho tiene un bonito libro que yo aconsejo que la gente pueda leer para ver la homosexualidad, cómo se corrige en las mujeres lesbianas, aunque también lo abordaremos un poquito. El libro se titula Yo no quería ser madre, vidas de mujeres forzadas al margen de la norma. O sea, son mujeres lesbianas bisexuales y hombres trans Ujú. que les han aplicado como terapia de conversión ser madres, porque también se entiende Uf, en las sí. lesbianas que el hecho de ser madre, de tener un embarazo Como que te o de tener despierta. relaciones sexuales con un hombre te despierta el sentido de ser mujer de verdad. De hecho, el libro lo recomiendo y ha sido pues así. Y luego, pues en el 2016 empieza a trabajar y tal, que este problema que decíamos antes, la mayor parte de la gente fuera de casa, sin formación, ¿cómo les hacemos que tome conciencia de sus derechos? Claro. Si los desconocen absolutamente. Y en 2017 es cuando aparezco en la asociación y aparezco porque ¿Cómo apareces en la asociación? pues ¿Cómo te enteras tú de eso? en realidad no sabía nada de la asociación. Fueron varias circunstancias, pues en casa, pues salí de casa, bueno, se me echó de casa y es cuando pues yo pasaba mucho tiempo en el centro cultural. Ujú. Porque ahí pues podía matar el tiempo, por así decirlo directamente, Claro. pues Sí, porque podías. tenía mucho tiempo, estoy fuera de casa, no tengo nada, tampoco vivo en la casa, o sea, si me encuentro en la noche en alguna parte, ahí me quedo. Pues si hay que hacer, o sea, todo ese proceso que ahora mismo estoy trabajando, lo he pasado, Ujú. pues hay que hacerlo ahora. Como siempre estaba en el Centro Cultural, Trifonia me libré en 2017, luego vino en principio, hacer una actividad en el Centro Cultural Español, que es cuando, pues, yo la vi, ella no me conocía hasta ese entonces, ya borró el tema de la homosexualidad. Yo tenía pensado, o sea, dentro de la culpa de decir, mira, que me merecía estar en la calle porque estaba enfermo y porque el entorno te lo repetía constantemente, que la homosexualidad es una enfermedad. Al final, si te lo repiten constantemente, terminas creyéndotelo y te sientes mal por ser una mala persona. Claro. Y Trifonia luego viene, hace las charlas sobre la homosexualidad y digo, mira, yo que tengo muchas dudas sobre la existencia de mí mismo, voy a intentar consultar con esa. E iba hablando con ella. Y la vuelvo a ver en diciembre. Cuando la vuelvo a ver es cuando luego empiezo a hacer la pregunta, mira, ¿por qué dices que la homosexualidad no es una enfermedad? Porque no es normal. O sea, porque también tenía una homofobia interiorizada a pesar de Claro. estar fuera de casa. Obviamente. Sí. Eh, y es Sí, si así, la gente más importante de tu vida te repite y te repite y te repite una idea desde las instituciones, desde la familia, pues si esa es tu brújula, obviamente es lo que tú vas a creer, ¿no? Por mucho que alguien te diga lo contrario. pues así. Y luego hablé con ella y ella empezó a entregarme libros. Mira, tú tienes duda de tal, toma tal. Y es cuando me pregunta, ¿vas a clase? Yo digo, no, ya no me voy a clase. Y tal, y me dice, mira, es que te veo una persona capacitada, hay que ir a clase. ¿Dónde vives? Yo no tenía ni un sitio, que es cuando también se empezó a tener una sede en Bata, porque Ujú. ahí en la parte continental tiene sede, empiezo a volver a ir a clase, ella, y no solo yo, luego hay otra chica que se llama Cristina Guadalupe, que también es escritora, es feminista y tal, y
ahora mismo dirige un colectivo de mujeres escritoras. Se llama la Comunidad Literaria Lorre, que también fuera de casa. O sea, éramos alrededor de 10 personas que mínimamente pues ha venido como, mira, hay que hacer esto, debe reforzaros, debéis educaros. A ver, ha sido en plan madre, muy duro muchas veces porque lo que entendemos como madre y como padre, pues ella ha adoptado dentro, a nivel tradicional eso ya, ella ha adoptado esos Como roles los dos roles, los ¿no? roles de cuando hay que ser firme y luego dices, no, 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 esto no, aquí, así, así, así. Ve a ver, si es que estás, si es que no estás a favor, ve a ver tú y luego ya me dices. Y siempre nos dejaba, mira, ve a hacer. O sea, no tenía como, porque ya teníamos como esta figura de tu padre no te permite hacer cosas. Ella siempre decía, mira, podéis hacer lo que queráis, pero yo quiero que lo hagáis de manera consciente, que tú sabes qué es lo que vas a hacer. Bueno. Y así volvimos a empezar a ir a clase entre el grupo de jóvenes que estábamos, casi todos fuera de casa, ella con su dinero, porque hay que decirlo, es una cosa que no se le está reconociendo, con su dinero, pagaba la casa, pagaba los estudios, pagaba con su dinero. Y alguien que ni siquiera ni uno de nosotros conocíamos, ni relación, ni nada. Y así es como empezamos creciendo. Hemos crecido todos en sus manos. Hemos comido en su casa, nos ha dado de comer. O sea, realmente es nuestra madre. Claro. O sea, ya no mal. Y es cuando realmente nosotros fuimos teniendo más conciencia de nuestros derechos, del por qué es importante, porque también había ese problema que no hay gente referente LGBT en Guinea. Entonces, al no tener ese espacio, no puedes tomar conciencia sobre las violencias que estás recibiendo por parte de, como decías antes, de las instituciones y de la familia, y no puedes salir de ese bucle o de ese agujero, ¿no? Porque es muy complicado si no tienes información y menos aún referentes. Claro, y así es cuando fuimos cogiendo esa conciencia bien. Ahora, cuando llegamos a este momento de poder coger conciencia, fuimos dándonos cuenta que estamos teniendo leyes del tiempo franquista vigentes en Guinea Ecuatorial. ¿Cuáles leyes por ejemplo, os hemos dejado de regalo? Que esto es un tema muy interesante. Bien. La homosexualidad luego se penaliza a nivel de las instituciones, a nivel tradicional con las familias y con las iglesias. O sea, realmente hay que destacar porque son también donde pasan las personas LGBT en los procesos de las terapias de conversión. Bien, existen leyes que en tiempos coloniales pues estaban vigentes en Guinea. De hecho, cuando Guinea se convierte en como una provincia española, y donde pues somos españoles, todas las leyes se aplican ahí. Y la ley de peligrosidad social, porque empieza como la ley de vago estimulante de 1933 y luego se modifica y luego termina. Porque cuando son modificaciones, cuando se incluye directamente a las personas homosexuales. Claro. Y luego se pasa a peligrosidad social. Esa ley sigue vigente en Guinea. Bien. No solamente esa ley sigue vigente a día de hoy en Guinea. Es importante. Y luego, el Código de Justicia Militar del tiempo franquista también sigue vigente en Guinea hoy, porque lo contempla como delito contra el honor militar. Aún sigue vigente, no se ha derogado. E incluso el Código Civil que se utiliza en Guinea, pues es español. Y luego, aparte de esto, ha habido como ordenanzas internas y leyes internas que se ha propuesto para penalizar y perseguir la homosexualidad. De hecho, en 2003, el Ministerio del Interior y Corporaciones Locales, que así se llamaba, ahora mismo ha cambiado a Ministerio del Interior y Administración Local, pues en 2003 sacó pues una orden ministerial donde pues prohibía, porque el único lugar en el 2003, o sea, tal como te digo, ya existía el colectivo. Y la única manera que la gente que estaba fuera de casa vivía es a través de la prostitución. Pero ahora mismo, como el ministro de aquel entonces y pues la población en general, por así decirlo, lo veía como, ay, están manchando la imagen y tal, y luego tal, pues hicieron en el Ministerio del Interior en 2003 un orden ministerial de prohibición del uso de establecimientos turísticos y públicos como centros de alterne para la prostitución, entendiendo desde ese momento la homosexualidad como acto obsceno,
porque también pues en tiempos de Franco lo van definiendo esa gente y luego lo entienden así. Claro. Y a partir de eso está. Y luego, en 2019, cuando el colectivo participa por primera vez en el examen periódico universal que hace las Naciones Unidas para hacer como un examen a los países miembros para ver si hay un cumplimiento en cuanto al tema de derechos, porque cuando se preguntaba sobre el tema LGBT decían que no hay homosexuales, en Guinea hay hombres y tal. Sí. Cuando nosotros participamos con el informe Sombra, que es una opción que da las Naciones Unidas porque entiende que hay asociaciones que luego pueden sufrir represión y no pueden estar registrados, no pueden enviar nada oficial. Claro. Lo que hace es un conjunto de asociaciones registradas, no registradas, hacen un informe y envían como un informe contrario al informe oficial del Estado. Y nosotros cuando participamos evidenciando lo que suponía ser homosexual en Guinea, terapia de conversión, en situación de vulnerabilidad sin sanidad, sin acceso a los servicios de salud en principio, sin acceso a la educación, sin acceso a otras cosas, pues se enfadó. Y luego aprobaron un decreto. ¿Se enfadó quién? Se enfadó el gobierno. El gobierno, sí. claro, obvio. Y aprobó un decreto en el que pues, se componía una comisión mixta que se encargaba de elaborar el anteproyecto de ley de la prostitución y de los derechos de los homosexuales en Guinea. Puertas para afuera, porque habían dado recomendaciones después del examen en varios países, decían, mira, es que nosotros vamos a arreglar ese tema. Vamos a proteger y dar sus derechos. Pero con la suerte, voy a decir suerte y la gracia de que se filtró el anteproyecto de ley y lo definían como exhibicionismo, propaganda y que atentaba contra la moral social y que atentaba contra la estructura familiar. Ahí, nada nuevo, básicamente. nada nuevo, básicamente. Y luego se creaba dentro de esa ley una sección en el Ministerio de Asuntos Sociales para reinserción. Y autorizaban a las fuerzas del orden público para poder detener. Muy aparte que la misma ley ya violaba el artículo 15 de la Constitución, viola el 13 de la Constitución y viola un montón. O sea, es inconstitucional. Sí, ya o sea, el hecho de desarrollar un proyecto de ley de esas características ya es inconstitucional. Sí, porque el artículo 15... pues, o anticonstitucional. Sí, es que hay un montón de leyes que... o sea, en la Constitución, porque la Constitución nuestra es democrática, muy democrática, y legislar en contra de la gente LGBT es una inconstitucionalidad. De tal forma que cuando luego lo denunciamos y luego se les preguntó y sostenían, no es que no lo prohibíamos, es que estamos en contra de actos obscenos. O sea, utilizando un lenguaje colonial que luego para legitimar y privar derechos a ciertos colectivos. Y luego nos mezclaban todo con la prostitución, porque la prostitución se entiende en Guinea, o sea, de manera despectiva. O sea, se ve muy mal tradicionalmente que alguien se dedique al trabajo sexual y tal, no se entiende como un trabajo sexual, sino como te han educado mal, eso está fatal y tal. Pero en realidad, si miras el día a día de todos los jóvenes de Guinea Ecuatorial, viven de la prostitución y hay mucha red de trata con fines de explotación sexual y laboral, razón por la que el informe que nosotros hicimos con apoyo de muchas instituciones, porque siempre pedimos, no estamos registrados, claro, pudimos hacer como un informe sobre trata de personas. Hicimos otro informe sobre torturas a las personas LGBT y luego hicimos el estudio de lesbofobia. O sea, realmente hay mucha violencia y que pues distintas instituciones emprenden para reprimir, para perseguir, para castigar la homosexualidad. En el caso de las familias, ¿cómo funciona esto? O sea, ¿cómo se discrimina por parte de esta institución de la familia? Bien, cuando la familia luego descubre que uno de sus hijos, por ejemplo, en el caso de los gays, muestra amaneramiento, con unos tonos femeninos, la familia emprende los primeros auxilios. O sea, toma las medidas de primeros auxilios. ¿Qué son? Regaños, palizas. En casa, si ven que no funciona, llegan hasta los centros educativos. De hecho, el informe sobre educación que hicimos en 2021, pues mucha gente abandonó los centros. Pues ahora, la familia va al centro
Y dice, mira, tenemos esta persona, queremos ver cómo habla, como tal, tal, si es que habla como una chica, hay que tenerle tal. Porque el padre puede ir a tu centro y dar la autorización al jefe de estudios o al profesor tutor de la sala a que haga contigo lo que quiera. Bien, si ven que no funciona, hay padres que te llevan a la policía. Mira, que te peguen porque tú no quieres cambiar, tú puedes cambiar y yo no sé qué tal. Es el primer paso que se toma, o sea, la primera medida como primer auxilio. O sea, como que por parte de las familias se Sí. delega, si no pueden internamente pues ejercer Pues esta violencia, auxilian a otras instituciones a otras pidiendo instituciones para un que ejerzan auxilio esa para que violencia, ejerzan esa violencia desde la y sí, institución. desde las instituciones. Pero la familia es la que toma la decisión. Bien. Y cuando luego en la familia se descubre que eres homosexual, tu madre no tiene como ese derecho de poder opinar porque una parte de que tú seas homosexual, sea mujer, hombre o lo que sea, es de ella porque no te ha educado tal como se le ha indicado. Y a partir de ese momento, pues también sufren una parte de violencia porque no pueden decidir sobre sus hijos, porque una parte de lo que el niño haya hecho, pues es culpa Es como suya. su culpa, como Sí. se las Y culpabiliza a en ellas, realidad, ¿no? como esa educación se interioriza, realmente se siente mal. Se Claro. siente mal como si ha fracasado en esta Claro, unidad claro, con el claro, niño. claro. Como que no va a hacer nada el niño o la Sí. niña que es Como que lesbiana. tal. creo que ese es un punto importante de la conversación también Sí, para la gente que nos esté escuchando. Como que es importante ponerse en todos los lugares, ¿no? claro. Porque al final la violencia se ejerce contra el sistema completo de la familia. Obviamente la persona que recibe directamente la violencia es la persona LGTB o disidente. Pero también los demás miembros de la familia están sufriendo esa violencia porque una madre o un padre están en lugares o van a habitar lugares de violencia, de discriminación contra sus hijos, que habrá veces que obviamente, como en todo, hay gente mala, Ujú. pero habrá gente que tendrá un nivel altísimo de sufrimiento por tener que vivir eso con sus hijos porque tienen esa creencia 100% Cl- real de lo que están haciendo, ¿no? Claro, de hecho, las madres pues se sienten mal. De hecho, a una madre que le digan, mira, tienes a un hijo maricón, es como quitarle la vida. Y se sienten mal. De hecho, tampoco toman la decisión porque supuestamente, como se siente mal por eso, porque ha educado mal, pues no tiene derecho cuando ya se decide sobre los niños. ¿Qué pasa? Cuando ese primer proceso pasa de palizas, luego vamos al centro y tal, no funciona, pues pasamos al siguiente paso, que es lo de ir a las curanderías. Las terapias de Las conversión. terapias de conversión, a las curanderías y a las iglesias. Bien, luego la familia te lleva en una curandería. ¿Y en qué consiste esas Sí, terapias sí. de conversión? Ahora te vas allá y puedes estar de acuerdo al tiempo que diga el curandero. Es decir, vas allá, luego se te aplica rituales porque se entiende que si eres homosexual es que tienes una posesión de espíritus porque ven que como ha pasado el primer auxilio que lo pueden tomar como que has frecuentado blancos y estás haciendo cosas, puedes cambiar y ven que no puedes, pues lo entienden como esto ya es grave, eso es un espíritu maligno, eso es brujería. Luego te llevan a la curandería o a las iglesias o a la iglesia. En la curandería luego pasas por terapias, degollas gallinas, porque se entiende que pues hay que sacrificar animales como para pedir un perdón a cierto espíritu que te está molestando y que te deja ser homosexual. Luego esta sangre la puedes vertir en el cuerpo, la pierdes en el cuerpo porque te purifica. Luego hay cortezas que toman, de hecho hay gente que sale ahí con problemas de salud e intestinal gravísimo porque estás tomando de todo. Claro, les obligan a ingerir sí, cosas, claro. ingerir cosas. Y luego pues también hay otros rituales muy drásticos que pues es como, para mí es mutilación, hojas de afeitar, te lo van poniendo y luego, o sea, ahí lo pasas y la persona que dice que ya te has curado es el señor o la señora propietaria de la curandería, que cuando le dé la gana. Y ahí, ¿Y estas para que personas salgas, cómo acceden a tener estos lugares? O sea, es que lo ¿quién tienen. decide De hecho, hay que una esa asociación de curanderos en Guinea. Es que lo tienen y oficialmente y mucha gente, o sea, mucho mito con el poder, porque hay gente que practican todo esto y que lo hacen. Y en la ¿Y curandería, eso la familia lo paga? sí, ¿Paga un lo dinero? paga un dinero. Se le paga un dinero al curandero para que aplique esa terapia de conversión. Y luego, cuando estás ahí para salir,
De hecho, hay muchas mujeres lesbianas que salen ahí embarazadas porque para confirmar que ya te has curado, debes como tener una relación, si eres una mujer lesbiana, tener una relación con un señor y que supuestamente que te guste. Porque eso es como el espíritu ha salido. Y si Claro, eres a un ver, en hombre, esa situación, chica, ¿quién te va a decir que no te gusta? O sea, pues claro, obviamente dices todo lo que te ¿por qué pidan, quieres ¿no? salir ahí? Al final hay un punto de, bueno, pues en Europa lo hemos vivido y con la Iglesia, la Inquisición y toda esta Claro, búsqueda y lucha contra las personas homosexuales o disidentes de cualquier forma, ¿no? Como que esa, incluso ahora, ¿no? Que se está debatiendo aquí, la utilización de esas terapias de claro. conversión en cosas absolutamente absurdas en las que te obligan a hacer el papel de hombre o te llevan a trabajar al campo ahí como para decir es que esto es de hombres y entonces Claro. tienes que hacerlo porque es la forma de curarte, ¿no? Es terrorífico, Pues vamos. es esto, y ahí pues hay gente, de hecho, las iglesias están, el informe sobre trata que hicimos, las curanderías y las iglesias actúan como una red, o sea, de O trata, de sea que captación. están de alguna forma en connivencia las Sí, curanderías con la iglesia. no, no en convivencia, sino que son como lugares donde se teje la red de trata, porque hay un señor X cualquiera, cuando quiere hacer esa práctica, la que Sí, he comentado antes, sí. y luego encuentra a un chico que se le ha llevado porque es homosexual, Ujú. va a querer quitar la vena. Y luego con la persona que hay que negociar es el curandero de turno. Y hay muchas violencias ahí dentro. Bien, cuando la familia, la otra institución que también se suele llevar a la iglesia, las iglesias, la iglesia católica, la iglesia protestante, pues ahí se aplica terapias de conversión. Y luego, pues, evangélicas que lo demonizan todo, todo es diablo. Allá, pues, estás en este lugar, pasas días sin comer, que lo entiendo. Ayuno seco, porque, o sea, ahí el ayuno seco dentro de las iglesias es cuando te dejan sin comer, sin beber agua, porque pues oras para que Dios te escuche y que te pueda liberar del mal espíritu y tal. Y luego hay gente que lo pasa y efectivamente hay gente homosexual en las iglesias que se va de manera voluntaria porque le han dicho que está enfermo y quiere curarse. Claro. Y luego se va y se ponen en esas condiciones inhumanas y que al final pues son torturas psicológicas. Y desde allá también empieza con los matrimonios forzados, porque cuando la Para familia... curarte, ¿no? De alguna forma, decir, bueno, pues hago un matrimonio acordado con otra persona y entonces ya me libro de esta No, vida de si tortura y ni siquiera es horror. acordado. Ah, ni siquiera. Los matrimonios muchas veces no son acordados porque la gente pues termina, pues por ejemplo, las mujeres lesbianas en ese caso huyen del interior para las ciudades porque sale de un matrimonio que le han puesto y violaciones como violaciones correctivas. Por ejemplo, después de ese proceso, luego regresas y la familia, efectivamente, porque no vas a cambiar, me estás enfermo. Luego encuentran que no. ¿Qué pasa? Pues empiezan los embarazos forzados. A nivel de hoy en el colectivo, todas las mujeres lesbianas y bisexuales que hay en el colectivo y hombres, todos son madres, porque han pasado la terapia de conversión. Claro. Todos son madres. Y porque lo entienden como que efectivamente va a ser mujer. Porque cuando sale de la curandería y tal, y luego no logra pues curarse, pues hay que darle de matrimonio, hay que tener hijo porque va a ser mujer, y va a ser madre y es lo mejor que se puede hacer en el mundo y le va a dejar sentirse ser mujer. Dios Y mío. luego un hijo, un segundo hijo, hijos que nunca quisiste tener Claro. y ni pensaste tener. Para los hombres gay, pues matrimonios forzados y luego te encuentras en un matrimonio porque hay una presión familiar, porque también hay que decirlo, nosotros a veces no actuamos como individuos en sentido de, ay, yo voy a hacer tal como yo y tal. No, no, no. La comunidad tiene una implicación muy fuerte que condiciona tus pasos. Claro. Y si dicen, hay que casarte, todos ejercen presión para que te cases. Y todo eso es a proceso de violencia, chantaje. Al final terminas casándote, pero Claro. infeliz. Claro. Tampoco puedes salir del armario porque sabes que las terapias te la pueden volver a aplicar. Y entonces Y en ese espacio, o sea, entiendo que tú ujú, de todo esto hablas en primera persona porque lo conoces de gente que has vivido. ¿Qué testimonios has tenido cercanos que hayan vivido esta situación? hay, por ejemplo, la obra Lo rarito que eres Ujú. aborda el proceso de las terapias de conversión.
explicaciones incluso detalladas con nombres en fan, explicando qué significa cada cosa en fan. Porque soy fan y es la etnia mayoritaria de Guinea. Aparte de esto, las personas que estamos fuera del armario en Guinea, de manera forzada, digo de manera forzada, porque nadie habría pensado salir del Claro. armario, hemos pasado por las terapias de conversión. Algunas las hemos cumplido todas las terapias. Otras se han limitado y han huido de casa. Han salido de casa porque no han podido con la violencia. Fíjate que en la curandería, cuando estás ahí, no compartes vaso. No lo compartes porque se entiende que puedes contagiar a alguien. Yo pasé por las terapias. Yo pasé por allá y yo no compartía muchas veces vaso con la gente. Hay cosas que no hace, no solo yo, o sea, la mayor parte de gente que está fuera de casa, pues pasa por esas terapias, ¿no? Imagina que tu familia, que te ha dado, por un momento te ha dado educación, comida, y de repente, cuando luego sirven la comida, no comes con la familia, te dejan tu plato aparte. Hay casas que no puedes entrar, porque si no vas a contagiar la homosexualidad. Hay primos que ya no puedes ni siquiera saludar porque como te vean saludándole, van a pensar que también son homosexuales y tienen miedo a pasar ese mismo proceso. Hombres trans que han tenido que ir de matrimonio, que cuando las encuentran están infeliz. O sea, están destrozadas como personas, están destrozados, quiero decir, como persona. Mujeres lesbianas que están o sea, ves así y dices, esto no se puede. Y no sé si te puedo Pues preguntar esto, sí, puedes. pero me pregunto, o sea, ¿cómo se sobrevive a eso? Bien. Lo malo antes es que a veces normalizamos las violencias. De hecho, ahí la toma de conciencia de los derechos. ¿Por qué el colectivo ve esta necesidad de denunciar, de hacer informes? Porque incluso la persona que pasa por esa violencia no es consciente de que está pasando esta violencia. Es lo más, porque es lo que a mí me duele. Claro, Porque eso es lo que yo me pregunto, ¿no? no es consciente de que está pasando por violencia. Incluso de manera general en Guinea, cuando hay una vulneración de derechos, la gente no es consciente que está siendo víctima. O sea, está sufriendo una agresión directa y que le están sustrayendo sus derechos. Es lo más lamentable. Y de hecho, ese informe que te digo, que trabajamos con una institución sobre el tema de los derechos, la gente no es consciente. Y en todo esto, para sobrevivir, la gente normaliza. De hecho, en Guinea, nadie vive con... Es muy difícil encontrar a alguien vivir con los programas. O sea, esta mañana voy a hacer tal y luego tal. Todo el mundo vive el día a día. Es muy cansado. Y ahí la necesidad de promover los derechos humanos, la educación y crear referentes LGBT. Porque no hay referentes. Ahora tenemos a Trifonia Melibea, que ha hecho un gran trabajo, la verdad. Porque si es que ahora mismo hay gente que está hablando, hay gente que está haciendo... Yo ahora mismo aquí en Sabor a Cuido invitándome no habría conseguido llegar hasta aquí de no ser por la defensora de derechos humanos, Trifonia Melibea. No estaría. Al igual que mis otros compañeros que son Cristina y los demás. Cris Ada, el primer libro que publica, Cris Ada, gracias a Melibea. De intentar sacarnos de las cenizas, porque ni siquiera éramos conscientes de que estamos sufriendo una violencia. Y eso es un problema en toda sociedad, cuando la gente no es consciente que está siendo abusada. Cuando la gente no es consciente que está viendo que sus derechos son vulnerados, cuando la gente no es consciente de poder emitir una opinión crítica en cuanto a las situaciones sociales, sociopolíticas de manera general, Sí. y poder decir, mira, esto es una vulneración de derechos, porque las personas que ostentan el poder jamás van a querer ceder derechos. Obviamente. Y esta es la mayor lección, yo creo que de una charla como esta. O sea, es esto. Y en todo esto... sí, puedes... Pero cuando aparece esa toma de conciencia, en tu caso, por ejemplo, cuando aparece esa toma de conciencia, ¿cómo lo gestionas? ¿A qué implicaciones psicológicas tiene eso? Porque
porque como bien dices, ¿no? Cuando estás sobreviviendo, cuando estás en un modo de supervivencia, como en eventos traumáticos que pueden ser de muchas características, obviamente tu foco es la supervivencia. Claro. Pero cuando ese proceso ha pasado y tú tomas conciencia de ese evento traumático, ¿cómo lo gestionas? ¿Qué implicaciones ha tenido para ti todo esto? Voy a dar como un ejemplo, o sea, Si quieres compartirlo, sí, vamos. cuando luego quedé una vez con Trifona Olivera sobre ese tema de feminismo, y luego ella me dice, Gonzalo, es que es necesario que sean maricas, lesbianas, todos seamos feministas, porque nuestro problema parte desde la concepción de género. Ujú. Y luego yo me quedaba, porque me habían educado como hombre. O sea, hay cosas que yo hacía. Y luego me dice, estuvimos ahí porque siempre ella le gustaba que, no de aceptar su verdad. De hecho, nos obligaba a discutir. Mira, ¿por qué? cuestionarlo. Cuestiona, justifica tu respuesta. Y luego, cuando estuvimos ahí, como no tenía mucho tiempo, luego coge el libro de Chimamanda Ngozi Adichie, de todos deberíamos ser feministas, me lo entrega. No, es una cosita, un librito pequeño. Luego me voy a casa, voy leyendo. Después de leer el libro, me sentí tan mal, porque yo había sido partícipe de la condición de las mujeres y haber creído que las mujeres no son nada. Y, o sea, esas pequeñas cosas que a veces hacemos y pasamos desapercibidas. No, las mujeres sí que deben quitar los platos, etc. Sentí tanta pena a mis hermanas y a mis primas que luego me daba mucha pena de que estaban reproduciendo el modelo de mujeres de mis madres y mis madres de sus madres, y que no había como este cambio, una conciencia feminista. Y realmente me veía mal porque había sido partícipe muchas veces como hombre, porque así me habían educado a pesar de ser gay, de poder promover ese tipo de educación. Sí, más A veces misógina. Muy misógina. No se valora la mujer. O sea, yo sentía, de hecho, una vez hice una entrevista con Lucian Bomillo, que es periodista y escritora. Maravillosa. Sí, me encanta. es impresionante. De hecho, ella es la que, fíjate que mi obra, que en Guinea nadie quería hacer el prólogo, ella lo cogió y me dice, mira, vamos a hacer esto. Es que como me llama mi hermano, y luego me dice, mi hermano, lo vamos a hacer. Que los que no quieren no pasa nada, pero lo vamos a hacer. Y Adelaida Caballero, que también ella muchas veces se llama guineo-mexicana, que es antropóloga que fue a Guinea, y luego cuando volvió a leer, dije, mira, voy a hacer el epílogo de este libro, porque como Lucía ya hace el prólogo, voy a hacer el epílogo. Y porque ha sido rechazado el libro, porque aborda esas cuestiones, y ves que hay una necesidad en cuanto a ese aspecto, de promover los derechos de las mujeres, de tomar esa conciencia, porque yo me sentía fatal. Cuando termino de leer el libro, luego digo, ¿cómo he podido yo participar en esta violencia? Pero fíjate que hay un punto de, obviamente, claro, que lo que decías, ¿no? Como que tomas conciencia de eso y a la vez como no sé, como que tampoco ha sido algo buscado directamente por no lo ti. ha Me sido. refiero que forma parte como de un que hasta proceso, ahí, sí. no sé, como que observo como ese machaque hasta ese punto, ¿no? De decir, joder, es que encima paso por esto, encima paso por esto otro, encima ahora tomo conciencia, ¿no? Como que es verdad que también el trabajo de tomar Sí. conciencia, aquí lo hablamos también un montón, es jodido, ¿no? Porque cuando tú vienes de una diversidad que ya de por sí viene acarreada con una violencia, en plan de, pues soy maricón, pues me voy a llevar ciertas violencias, y hay mucha gente que dice, pues yo me quedo ahí, pues yo ya soy misógino, bueno ya, pero a mí me han pegado por ser maricón, bueno ya, pero eres misógino, ¿no? O sea, entonces como, o sea, lo que todo gay ese no quita trabajo lo es misógino. exacto. O sea, es un poquito eso. De hecho, cuando luego, porque yo, muy machista antes, las mujeres, fíjate, con lo que yo era gay y lo que había pasado. Con más lo encima, maricón que yo era. Por así decirlo, por lo Exacto. maricón que era, y luego volví a hacer. Pero con Trifonia, de hecho, es nuestra madre, por así decirlo. Hemos ido tomando conciencia porque no solo se ha encargado de cuidarnos,
también de que vayamos adquiriendo conocimiento y que nosotros con nuestras percepciones podamos tener como puntos diversos pero no violentos y luego poder ir creciendo. ¿Por qué? Porque luego decía, mira, vosotros os estáis formando porque en Guinea no hay referentes. Se puede ser maricón y doctor, se puede ser maricón e influyente, se puede ser maricón, escritor, se puede ser lesbiana, tal, se puede ser trans. O sea, esto no condiciona, porque nosotros teníamos esa creencia de que Claro. condicionaba nuestra vida. Y De luego, hecho, cuando yo te conocí hace unas semanas que viniste a la proyección de transición, tú decías una cosa que a mí me sorprendió mucho, que es que hasta bastante adulto nunca habías podido ver ni tener una conversación con una persona trans. no. De hecho, la mayor parte de gente del colectivo tuvimos una conversación con una persona trans en un taller a distancia online, que es cuando, ya, de hecho, es la primera vez, Samantha, una mujer trans mayor. Samantha Flores. Sí, Samantha Flores, activista mexicana. Nos quedamos tan bloqueados que hasta los profesores del curso nos dijeron, ¿estás bien? ¿Pasa algo? Porque estábamos en silencio. O sea, ¿qué edad tenías cuando tú hablaste con Samantha? Con Samantha en 2020-21, porque estábamos trabajando en una cosa de salud y pedíamos formación. Y aquí Gerjo, que trabaja en Acción Triángulo y con Fundación Pedro Ferolo, organizó como una formación para ver cómo se podía capacitarnos. Y cogió personas trans, hombres gay. O sea, era... De hecho, cuando la persona decía, soy médico, soy gay, y ellos lo podían ver porque estábamos impresionadísimos. Claro. Una mujer, porque luego... Por eso hablamos siempre de la importancia de los referentes, claro, y de los ejemplos, sí, y de la gente en la que te puedes ver reflejado, reflejada, claro, como para saber que es posible, que existen muchas opciones a la hora de estar en el mundo. De hecho, Carla Antonelli participó y luego cuando vino y dijo, es que soy política, activista, las chicas trans que estaban se quedan, o sea, y luego Gergo nos dijo, ¿pasa algo? Y yo digo, no, es que estamos realmente impresionados y emocionados porque no habíamos visto, o sea, carecíamos, no hay referentes. Porque en Guinea, ¿por qué cuesta tanto saber, que también me gustaría que hablaras de esto, sí, ¿por qué cuesta tanto saber de la existencia o que existan referentes? ¿Por qué esa información no está disponible o no llega o no es accesible en Guinea? ¿Por qué es tan difícil en Guinea que haya referentes? En principio porque si todas las estructuras están en contra de tu vida, por así decirlo, porque ante todo la dignidad humana, por lo que sea, pero si hay estructuras que creen que tú como ser no reúne las características para pertenecer a la sociedad, todo ese proceso va a ser traumático y violento. Y no vas a tener acceso a ningún derecho. De hecho, por eso hicimos el informe de acceso a la educación. Porque mucha gente LGBT estaba fuera de casa sin ir a clase y las personas trans sufrían violencia física directamente en el centro, promovido por los profesores y el alumnado, y que dejaba que abandonen los estudios. Y si no tienes formación, no tienes confianza de nada. Incluso eso también ha incidido en el tema de las ITS. Alguien que echan de casa sin formación, sin conciencia sobre salud, manteniendo relaciones sexuales de manera segura, entre en las redes de trata, entre en la prostitución. No, o sea, a partir de ese momento puede tener cualquier ITS. Y sabiendo que es una persona homosexual, que el sistema sanitario ya es de difícil acceso, se pone mucho más complicado. Se pone mucho más complicado. De hecho, en 2020-21 tuvimos muchas muertes de gente, amigos nuestros, compañeros que convivíamos juntos y que fallecieron porque no tenían la posibilidad de acceder. Y no hay recursos. La población LGBT no cuenta con ningún apoyo a nivel interno, ni una institución. O sea, no hay maneras. Y mucha de ella vive el día a día. ¿Por qué crees que esta información no llega? ¿Por qué no se cuenta esto? Hablábamos antes del colonialismo, ¿no? Sí. Obviamente, y de todos los muertos que
que deja el colonialismo y y todo el dolor y el daño que hemos ejercido, en este caso desde España con Guinea, ¿no? ¿Por qué crees que esta información no nos llega, no está accesible? Hay una connivencia ahí también de poderes, de censura, de... Todo lo que tiene que ver con Guinea a nivel general le viene bien que la gente no sepa qué sucede en Guinea. De hecho, Guinea, incluso aquí en España, es desconocida. Absolutamente Hay gente desconocida. que no tiene ni idea qué es Guinea Ecuatorial, ni siquiera que se hable español de manera oficial allá. Porque es el único país de África que tiene como lengua oficial el castellano, ¿no? Claro. Y a partir de ese momento, el caso es que cuando Guinea accede a la independencia, no sé si ya esta condición ya se ha quitado desde aquí en España. España lo declara como materia reservada en todo lo que tiene que ver con Guinea. Y sí que hay como, también hay que reconocerlo, a nivel colonial ha habido pues muchas cosas que el colonialismo ha traído y que ha condicionado la vida de la gente, Obviamente, sí. claro. Pero en cuanto a ahora, es una situación de, por así decirlo, un negro con otro negro. Porque Guinea está gobernada por la gente de Guinea. Quien te prohíbe tener tus derechos es otro guineano. Quien te violenta es otro guineano. Claro, pero ¿quién ha enseñado a ese guineano a actuar de determinada forma? Bien, yo creo que Guinea ya lleva más de 50 y algo de independencia. Sí que, eso sí, siempre hay una responsabilidad de parte por así decirlo, los países que tuvieron colonia en África de manera general, Sí. ya no solo Guinea, de poder como hacer las cosas una cooperación más eficaz, pero que muchos también lo están haciendo. El caso ahora mismo es una cosa que también con los amigos solía hablar. Bien. Luego de repente somos independientes. Vamos a hablarlo como si nosotros dos fuésemos estados. Sí. Eres Estado democrático, digo, mira, estaba bajo tu poder, digo, mira, el duque, ahora no, yo quiero ser independiente, yo puedo tomar mis decisiones, bien. Pero tú tienes un modelo democrático, no tienes tu parlamento, hay una separación de poder mínimamente. Las cosas funcionan, digo mínimamente porque cada contexto también tiene lo suyo. Luego digo, ay, me parece perfecto ese sistema de David, voy a acogerlo. ¿Cómo voy a acoger algo que yo soy incapaz de respetar? Porque si donde David, la gente para ostentar el poder debe tener como ciertos requisitos y cumplir un cierto periodo, luego a pesar de que lo he cogido, y luego ya hemos hecho colaboración que mira, no vamos a, como un pacto de no agresión, o sea, mira, no vamos a llevarnos en plan colegas ahora mismo. Y luego yo no soy capaz de escoger tu modelo y respetarlo, o mínimamente contextualizarlo, pero teniendo como foco de persona el ser humano, porque donde David, 4 años para estar en el poder. Yo digo, mira, como estoy aprendiendo puedo hacerme 10 años, pero cuando llega a 10 años luego no lo respeto. ¿Cómo? O sea, si somos incapaces de llevar sistemas democráticos, ¿por qué los tenemos? Y ni siquiera estamos trabajando a favor de la población. Y ahora mismo, David, cuando hacemos un acuerdo, lo hacemos con nuestros 2 puntos de vista. El caso es que, tú ves, toda esa mitología, a veces lo digo, también dificulta en parte el sistema democrático en África. Porque ¿cómo decimos a una persona que supuestamente en sus creencias tiene el poder porque ha aplicado un ritual, luego ha participado en un ritual tradicional, o que luego pues sacrificios, porque también se hacen en Guinea humanos y tal y todo y tal? ¿Cómo a esta persona le vamos a pedir una responsabilidad con el pueblo si su conciencia ni siquiera, o sea, su conciencia
sabe que si tiene poder es porque ha aplicado un ritual y esto no depende de nadie porque lo puede volver a hacer y volver a hacer y seguir en el poder. Sí. O sea, Que se escapa de todo este se sistema que escapa de dices todo ese sistema democrático, sí. al que has accedido porque ha sido enseñado por parte de otra gente. Entonces como una mezcla extraña entre que sí. cojo esto de aquí, esto de allí, pero no está respetando realmente vuestra identidad propia, que lo que dices tú de la persona, el centro es la persona y nos tenemos que cuidar sin copiar a nadie, sino cogiendo lo que nos viene bien de otra gente, pero adaptándolo a nuestra realidad, ¿no? Claro, y es el caso que luego la persona ostentará el poder y si le da la gana coger lo que sea para hacer con su vida lo que quiere, lo va a hacer. Porque no siente esa responsabilidad con el pueblo. Porque si cuando tú tienes esa responsabilidad que el pueblo me ha elegido, me ha puesto aquí, sí que puedo ser de lo que sea. Malversación de fondos o lo que sea, pero el pueblo me ha puesto. Y mi puesto puede peligrar para los sucesivos votos. A partir de ahí, acomodarás algunas cosas. Pero si es que estás ahí porque tu conciencia te dice que lo has ostentado porque has aplicado un ritual, a partir de ese momento que te digan que falta agua, te importa menos. Claro. Porque con agua, sin agua, con gente o sin gente, tú sigues siendo lo que eres. No funcionas dentro de este sistema, sino que estás funcionando en base a unos mitos, unas fórmulas, unos rituales que van por otro lado. Claro, y como tienes acuerdos, como tenemos acuerdos, porque yo funciono así, y como tenemos acuerdos entre nuestros dos estados, ni yo me meto en lo tuyo, ni tú en lo mío. De tal forma que yo puedo saquear todo lo mío, porque luego yo voy a sentir que el poder es mío, solamente soy yo. O sea, como el rey Luis XIV, el estado soy yo. Yo soy el estado y yo hago aquí lo que quiero. Y a partir de ese momento, yo voy a saquear, voy a venir a tu estado y luego disfrutar. Bien, ahora, ¿qué pasa? La gente de tu estado luego dice, mira, David, ¿cómo vas a colaborar con esa persona que está haciendo tal? Boom, acción social. Luego opinión pública. Luego, ay, al ver que tú apoyas esto es porque también lo eres, porque si no lo haces aquí empiezan a investigarte y tal. Luego llegas a un punto que, vale, pues hay que investigarte, compañero, porque las leyes de aquí hay que funcionar como aquí. Yo que he sacado dinero para tu estado, porque ahí vivo bien y tengo mansiones y no sé qué tal. Y luego la justicia, tus procesos, empiezan a investigar. Mira, no se puede tener esa cantidad de dinero en este banco si no justificas dónde sacas este dinero y que sea de manera coherente y con pruebas. Luego cuando tu estado empieza a investigarme, digo, ay, qué malvado es David Belduque. Luego quiere hacer neocolonialismo. Luego quiere quedarse con mi dinero. Pero en realidad es muy lamentable que David Belduque venga a mi estado. No digas esto. Ay, perdón. Que venga a mi estado y que sea él quien me venga a recordar que yo debo respetar a mis propios hermanos, que yo debo cuidar a mis propios paisanos y que si yo tengo a una autoridad, debo hacer todo lo posible para avanzar. Porque eso es la vida evolución. Si mi padre ha dejado una choza, yo debo venir a construir una casa estable. Y mi hijo debe venir, si quiere, una mansión, los demás rascacielos. Esta es la evolución. No debe venir David, es un ejemplo así, muy banal. No debe venir al ver que David ya me dice, atención, por favor, que no mates tanto a tu pueblo, o sea, que tampoco, o sea, no viole los derechos, o sea. Aquí no yo colonialista. Es que la misma, a veces pienso que hay cosas tan evidentes que luego nosotros no caemos en la cuenta que realmente estamos siendo, por así decirlo, aunque no quiero, sinvergüenzas. ¿Cómo tu propio pueblo? ¿Cómo? O sea, porque tradicionalmente, tú ves, allí está la tradición. Ahí para las cosas malas las cogen, para las buenas no. A nivel tradicional, los fang, está mal visto que si un huésped viene en tu casa, luego encuentra la casa destrozada o desorganizada, porque hay que mantener la casa muy bien, de tal forma que si también vienes en la mía y ves algo muy bonito, tú lo quieres en la tuya. Claro. Pero esta cultura se ha olvidado, o sea, esa tradición muy buena, que hay que coger aspectos buenos de cada cosa para mejorar las condiciones de vida, pues no. Y no para lo que quieren, no. Porque, o sea, es una vergüenza.
que venga una organización internacional y que te diga, tú, lo voy a decir así, tú como negro, que respetes a tus paisanos negros, porque son tus tíos, tus primos, tus hermanos, tus hijos, tus nietos. Si les falta agua, si estas personas pasan por terapias de conversión, es que no eres apto para estar donde estás. No debe venir nadie a decirte, por favor, puedes respetar a tus hermanos porque son tus hermanos. Tú decís como ser la confianza. O sea, hay cosas que, por ejemplo, esa ideología woke que luego dice, no, todo es woke, yo no sé, hay que echar, yo no sé, a las personas trans. ¿En serio? Son personas. ¿En serio? Vamos a cuidarnos, ¿En somos serio? personas. En serio que a veces yo lo digo, que te están pagando con dinero público y luego vienes tú a fomentar odio cuando realmente debemos buscar soluciones conjuntas desde un aspecto más diverso, entendiendo que cada persona es un mundo y que nosotros todo lo que vayamos a hacer es garantizar que nadie haga daño a nadie. Exacto. ¿Qué más da? Por Si eso yo creo alguien, que, por eso yo creo que es súper importante el trabajo de las asociaciones, de las comunidades, de este, digamos, digamos, tejido asociativo claro, en el que tú estás participando y estás trabajando porque mejore sus condiciones y su situación en Guinea. ¿Cómo es de posible esto? Es posible porque, claro, con todo lo que has dicho, realmente la solución pasa, yo creo que como por casi todos los lugares, que es en unirnos, en asociarnos, en crear comunidades, en ganar esa fuerza y en realmente demostrar y colocar al poder o a ese mal llamado poder en su lugar, ¿no? Que es en un lugar de dar el servicio a que la gente pueda convivir, como tú dices, con las mejores condiciones posibles, con la mayor igualdad posible y demás. Mientras tanto, mientras eso no suceda, ese poder es una basura. Entonces, ¿qué complicaciones te encuentras tú a nivel de este tejido asociativo en Guinea? O sea, ¿cuáles son los retos? De manera particular para la asociación ya supone para nosotros trabajar en unas condiciones en las que pues no se nos ha registrado, porque desde el 2016 hasta la actualidad pues hemos el proceso habitual de mira queremos registrarnos, mira tal papel y tal, pero no hemos recibido como una respuesta oficial de mira ese es lo que hay que rellenar o un requerimiento o algo, no. ¿Qué pasa? Pero como son personas que te conocen, te lo dicen a pasillo de, mira, no podemos legalizar esa asociación de demonios directamente. Porque saben que si dan una respuesta oficial, nosotros la podemos emplear para justificar, mira, hemos hecho, pero como no lo quieren, y trabajar en esas condiciones ya supone ya de por sí un reto, porque hay cosas que no puedes hacer campañas, no puedes hacer ciertas actividades de manera pública, no puedes trabajar. Sí, que estás muy limitado a la hora de poder realmente crear comunidad, ¿no? Bien, crea comunidad. A nivel de recibir apoyo, no podemos. ¿Por qué? Porque no estamos registrados. ¿Qué asociación va a querer trabajar contigo si no eres oficial? Si no eres oficial. Si no tienes, claro. A partir de ese momento también es como una barrera. De hecho, pues ya no hablo a nivel como activista, porque tienes todas las puertas. De hecho, hay gente que abandona el activismo en Guinea. Activismo. Hablas temas de derechos humanos y es de por sí un problemón. Bien. No puedes tener un trabajo. ¿Por qué? Porque todo el mundo evita que se le relacione contigo. Claro. Y no quieren problemas con las estructuras de poder. Sí que las estructuras de poder saben que debes comer, pero te matan de hambre vivo. Ah, ¿y esto que vas a hablar de derechos humanos? Muy bien. Aquí no vas a tener trabajo. Bien. Y trabajas en esas Claro, condiciones. es que al final es lógico. Es decir, ¿quién quiere sostener estar en ese lugar? Sí. Lo más lógico es que en muchas ocasiones, o una de dos, vayas, que es lo que hemos hablado, ¿no? Que te vayas directamente de tu país, o que optes por otro modo de vida que pues te permita sobrevivir sin tener que estar todo el rato en esa situación como de conflicto. Claro, de hecho, las personas que siguen con el activismo en Guinea, eso de manera general, todos los activistas realmente no viven
porque todo lo que ves todo el día, todo lo que eres consciente que la gente debería también tener conciencia, cuando finalizas el día es muy cansado, A ver, es agotador. muy agotador y que porque trabajamos en el campo. Una madre que ha pasado días sin darle de comer a su hijo y que cuando te lo explica se echa a llorar. Un joven que está viviendo en unas condiciones que no se sabe. Gente, jóvenes que han echado de casa y que nada más preguntarle, ¿sientes hambre? Se echa a llorar. Cuando terminas el día estás cansado. Pero la rabia te sube cuando la gente de las instituciones que tiene el poder de poder cambiar y estructurar todo esto, porque somos una población muy pequeña, 1.200.000 de habitantes, no es... A veces a modo de broma lo suelo decir así. Una vez fui con un amigo en Fuenlabrada y ahí y me decía, ay, me encanta, es que esas calles están fenomenal y yo no sé qué tal. Y yo le digo, pero ¿puedes saber cuánta gente vive en Fuenlabrada y tal? Y luego me dice, ah, puede ser, puede rondar a los, yo creo que 1.000.000 y algo así. Yo digo, sí, tiene un alcalde, sí, tiene sus instituciones y tal, una consejería de yo no sé qué tal. Yo digo, "¿Mm?". Y yo le pregunto, pues aquí se saca la basura siempre, yo no sé qué tal. Y dices, claro, aquí se saca la basura, no es como conocemos de donde salimos. Aquí se saca la basura, lo pagas y tal y todo esto. Yo le digo, ¿y hay una persona que está dirigiendo esta comunidad? Y yo digo, sí. Pues puede dirigir 10 guineas. ¿Por qué? Es la misma población. Es la misma población. Fíjate que el alcalde de Fuenlabrada, por poner ejemplo, ¿no? Yo no digo que haya alcalde o lo que sea. Esa autoridad ahí no tiene como recursos naturales para poder sacarlo, porque hay que pedirlo al gobierno central. Y el gobierno central es el que decide qué es lo que se debe hacer. Pero si esa persona, con escasos recursos, con escasos impuestos, mínimamente lo que puede hacer esto, es que si le dan petróleo tal y todo, la gente va a vivir como en la luna. Claro. Sí, O sea, como que ese dinero y esos recursos naturales de Sí, Guinea se están mal aprovechando, se están derivando hacia lugares, pues eso, innecesarios. de malversación, de corrupción, de, bueno, al final repartir lo de siempre, la misma historia. Vale, no lo quería decir así Repartir porque luego se ve muy mal bueno, que se pero diga, repartir entre pero realmente pocos, es no sé esto. qué, al final es un poco esta historia. O sea que... Y entre lo general así, toda la población, siempre hay una población que sufre el doble. Por Claro. todo ese sistema. Homosexuales, Obvio. personas trabajadoras del sexo, mujeres y niñas, jóvenes. Son poblaciones muy vulnerables. Y de hecho, nosotros cuando hicimos el informe de trata, y luego la coordinadora luego dice que publiquemos esto, porque me dice que ay, es que miramos todos los resultados y dijimos, mira, mejor no publicar esto porque queremos amanecer viviendo. Porque en las redes de trata, cuando vas mirando, de hecho, ¿Quién está involucrado? quien está involucrado son personas con un perfil, con unos nombres, que vete tú a saber. El tema de la trata en Guinea, si se aborda como se debe, personas trans, niñas, lo que conocemos vulgarmente mulatas, que también pues viven a base de ese sistema, es brutal. De hecho, el colectivo empieza a abordar el tema de la trata gracias a mamá Anastasia, que a su vez es la que formó a Melibea. Mamá Anastasia pues vivió aquí en España, de hecho trabajó en el Parlamento andaluz. Es una mujer que trabajó mucho el tema de los derechos humanos y sigue trabajando, está ya muy mayor, tiene sus 80 y algo de años, de hecho salió de Guinea por seguridad. Y ella se fue a Guinea, o sea, porque la idea es, ahí vengo a España, he aprendido y tal, esto yo lo quiero llevar a mi país, a ver si se puede hacer. Luego ella creó una asociación que se llamaba Igualdad y Derechos de la Mujer en África,
Porque en todas las demás asociaciones he tejido, también es un reto trabajar con otras asociaciones tema LGBT, pero ella, como había vivido aquí, cogió. Y es ahí donde Melibea empieza a trabajar, porque es la que forma a Melibea. ¿Y te has encontrado con mucha condescendencia por parte de personas españolas? Yo creo que a veces yo lo digo, a veces. Una mala persona siempre es una mala persona. Da igual siendo blanco, negro, homosexual, hetero. Si eres malo, eres malo. Si tienes aires de, de superioridad, de minimizar a ciertas estructuras, a ciertas culturas, a ciertas cosas, y que te traten como, y ya casi me entiendes mejor, ya te tratan como, ay, y con un cierto como paternalismo y de esas cosas. Yo creo que pues si estás en el tejido de derechos, debes reeducarte, desaprender lo que ya tienes aprendido y luego volver a aprender lo que realmente se debe. Es como personas que, ay, mira, yo lucho por los derechos de las mujeres, pero los homosexuales como que... Sí, entender como que todo es una cosa muy Sí, transversal, muy ¿no? transversal. ¿Cómo es posible que tú estás exigiendo una libertad y eres capaz de bloquear la libertad de otra gente? O sea, hay cosas tan raras que luego dices, a ver, o estoy yo fuera del tiempo, o las dimensiones de vivencia en las que estamos no son las mismas. Claro. Es lo mismo. Ujú. ¿Cómo vas a pedir un derecho? Y luego decir, mira, por temas raciales, y luego decir, mira, es que, ay, es que los negros, no te digo que sí que el racismo existe. No lo he vivido mucho de manera porque no vivo aquí casi. Claro. Y la gente que vive aquí sí que lo ha podido vivir directamente. E incluso yo creo que puedo ser ignorante en este tema de que yo haya pasado por esa situación y luego yo no lo haya Sí percibido que de hayas esa tomado manera. conciencia de que Sí, eso de estaba que eso pasando. está pasando. O sea, yo debería estar aquí tiempo, o sea, a aprender y luego ver realmente que realmente estoy siendo violentado. Sí, Pero eso de manera general. Si defiendes un derecho, defiendes el de todos. Porque tal como pides libertad, no puedes bloquearla de otra gente. súper de Pues, acuerdo. y si estás en una posición de poder y tal, utiliza Utilízalo. para luego favorecer las condiciones de vida, pero no lo utilices para luego hacer como separaciones. Ay, es que eres negro. Ay, es que eres mujer. Es que los homosexuales. Y luego vas a decir que defiendes los derechos. No. Tu conciencia como ser humano, que debe tener como eje central la dignidad humana, que es lo que yo creo que los movimientos actuales deben volver a entender, dignidad humana. Una persona trans es una persona humana, merece dignidad. Ujú. Si no te gusta, es problema tuyo, porque eres tú quien tiene problema y que debe aprender que de la misma manera que no nos gusta el mismo color, de ropa, de prenda, de lo que sea, es de la misma manera que siempre vamos a pensar de manera distinta. Claro que sí. El que tiene problema aquí eres tú. Ujú. Yo no, porque en mi mundo tienes un espacio para estar. No me importa menos si eres hetero, si eres homosexual, Si si eres eres hetero, no feminista. pasa nada. No pasa Puedes nada. vivir también, te En mi dejamos. mundo tiene siempre espacio. Todos debemos vivir tranquilamente. Pero ¿cuál es el problema? En el tuyo hay perfiles que tú consideras que no merecen entrar. O sea, eres tú quien tiene problema, porque contigo no tengo problema. Tú sí tienes problema contra mí, Ujú. pero por tus ideas, estereotipos, cosas que realmente no se sostienen, banales. Yo creo que los movimientos que luego, ahora mismo, porque yo lo aprovecho en decirlo aquí, porque todo lo que pasa aquí nos afecta allá. Todas Claro, las políticas que ha adoptado Trump nos ha afectado allá. claro. De tal forma que, no, es que esos movimientos, wow, que yo no sé qué tal. Pero intenta. Mi abuela
antes cuando estaba en el mar viviendo con mis abuelas, siempre lo decía, muchas veces decía, el mejor momento de una persona para pensar es en el baño cuando está haciendo sus necesidades. Yo Totalmente. invitaría a esa gente. A que le dé una pensadita a la vida y a las cosas En el cuando te estés baño, echando un... tranquilamente, no quiere escuchar ni ruido ni nada. Exacto. Piensa, ¿cómo te gustaría que te traten? Porque nos estamos olvidando del valor del ser humano y luego los dejamos como un número. Aquí si estamos luchando para tener una vida mejor. Humanos, condición humana, dignidad humana. Que no lo entiendas, no es el problema. La idea es ahora. ¿Dónde es la Coge la complicación? idea, coge la idea. Desde el momento que yo empiezo a hacer una cosa que infringe tus derechos, ahí, de hecho es lo mismo con las opiniones. Toda opinión no es aceptable. Porque desde el momento que tu opinión viene a fomentar odio y luego a restringir la vida y suprimir la condición de persona de otra, ya no es aceptable. Porque luego también he tenido esas conversaciones. No, es que vosotros que siempre necesitáis derechos, luego no nos deja hacer esa libertad de expresión. Mi amor. Aquí cada una puede ser lo que quiera. Libertad de expresión no muy... ¿Has hablado? Claro. Claro. ¿Te hemos escuchado? Claro. Pero lo que has dicho, ¿qué implicación tiene con las vidas humanas? Ahí está. Porque desde el momento que dices, ay, es que... A ver, no tengo problema con vosotros, que seáis homosexuales, pero por mí como que iríais... Mi amor, por ti iríamos donde... Te pones tan serio. Claro. Luego iríamos, porque hay gente que me ha dicho, es que debéis vivir en vuestro sitio, deberían eliminaros y tal. O sea, me vas a decir que tu libertad de expresión es a base de violar mis derechos. Es como en una entrevista dije, y luego me dijeron, unas últimas palabras por las que tú quieres decir. Yo les dije, fácil, somos de Guinea. Tenemos los mismos derechos que cualquier ciudadano de Guinea. Y si somos homosexuales y Guinea. Y tenemos derecho de disfrutar, de vivir, todo. Una cosa es que yo pues voy a decir, mira, yo me voy a otra parte y tal. Pero que las situaciones no condicionen el hecho de que yo quiera salir. Que sea por voluntad. Es como un poquito esto, tocándolo. Sé que la gente luego va a opinar y me va a poner... ¿tal? Es cuando luego dicen, el tema de la migración, que ahora mismo es un problema muy difícil. A veces yo digo, yo quiero que os pongáis en la piel de la gente que emigra. No es fácil dejar tu familia, tus raíces. Tú no tienes asegurado de que vayas a llegar con vida a la otra parte. Por lo menos donde estabas tienes un arraigo. Puedes mover. No es nada fácil. Ha sido una decisión de años. Y ese es el lugar en el que la mayoría de gente que vierte estas barbaridades sobre la gente migrante, como si no todos fuéramos migrantes, para empezar. Es que todos lo somos. Y es que es como una falta de conciencia absoluta de tener, pues bueno, de ponerse en el lugar del otro. Claro, nosotros los fans somos migrantes. Salimos desde el Sudán, en Egipto y tal. Hemos venido migrando hasta la selva ecuatorial. Todos somos migrantes, todos. Y como les gusta mucho la ciencia, todos hemos venido de África, con lo cual todos hemos migrado. Bien. De hecho, la gente debería entender que esas personas, esas decisiones, un padre de familia que luego deja a sus hijos, se echa la suerte, sus niños no tienen la seguridad que le van a volver a ver a su padre en algún momento. Porque solamente hablamos como, porque hay una historia que estamos saltando encima. Hablamos, no, ha salido de tal sitio, ha ido a tal sitio, pero ¿cuánta gente se pierde en ese camino? La odisea, las historias, las violaciones, las desapariciones de personas en este proceso. Nadie lo habla. Bien, ahora esa parte. Luego. Nos da para 8 programas eso. Sí, esa circunstancia que ha obligado al padre a salir. A veces suelo decir como modo de chiste, si queremos debatir, o sea, cuando la gente dice, no, hay que los migrantes y tal, ataquen a los gobiernos directamente, porque un gobierno que garantiza la vida a su población, nadie va a querer salir.
Porque si en Guinea tengo mis derechos, me respetan, tal, tengo mi trabajo, tengo condiciones favorables, si vengo acá, va a ser por turismo, porque quiero ver o porque he encontrado un trabajo. Efectivamente. Sí, saben a quiénes hay que tocar, pero no lo están haciendo por los intereses, lo que decía, un número. Obviamente. Y un poco así. ya, para finalizar, Claro. con todo esto que nos estamos hablando, que obviamente este programa y este podcast lo escucha mayoritariamente gente en España, Ujú. me gustaría que para cerrar como que pudieras decir cómo humildemente desde España se puede tomar conciencia o podemos ayudar a lo que está pasando en Guinea, que obviamente pasa lo primero, como bien dices desde el principio, por informar, por tomar conciencia, por leer, por escuchar, por seguir a gente pues como Lucía y como millones de periodistas maravillosos que hablan sobre un montón de situaciones que se escapan a la normatividad blanca española en general. ¿Qué crees que podríamos hacer o que se puede hacer humildemente para ayudar? Y en principio, lo diría así. Nosotros a nivel de colectivo, pues hemos perdido las sedes donde esta gente que pues tiene poder, pues ha hecho todo lo posible, o sea, para tal. Hemos perdido porque en la sede nosotros teníamos a personas que salían, que estaban fuera de calle, intentábamos volver a dar como educación para que se vayan a clase, porque son los servicios que hacemos en el colectivo. En el colectivo tenemos como una coordinación de sedes, ¿vale? Teníamos en este caso, porque ahora mismo ya no hay, coordinación de sedes que se encargaba de las personas que salían de casa y aparte de eso las que huían de sus casas por mucha violencia y las que pues se agredían porque luego hay redadas policiales y tal, las teníamos en la sede para hacer curas para darle y tal, para dar soporte, para darle cura y para darles un lugar en el que poder dormir. Y la hemos perdido porque era como un lugar mínimamente donde la gente se sentía seguro. Ahora mismo hemos lanzado una campaña de crowdfunding para ver si podemos volver a tener esos espacios y tal y todo esto. Ya que no esta campaña de solamente crowdfunding la gente puede acceder a través de vuestra cuenta de Instagram. Somos parte del mundo ONG, así se llama, somos parte del mundo ONG. Lo podéis ver en Instagram. Lo podéis ver en Instagram, la gente puede encontrarlo allá. Lo que es, o sea, toda ayuda es para nosotros demasiada, porque se trata de, por así decirlo, restaurar los derechos de poblaciones que a nivel histórico, aunque antes, en los tiempos precoloniales, se aplicaban las terapias de conversión para que mínimamente puedan tener acceso a ciertos servicios. Y una manera también, aquí la opinión pública cuenta mucho. Y Guinea es muy invisible. Una manera también es visibilizar la situación de Guinea. A veces hemos tenido el problema de tenemos informes, pero no sabemos dónde presentar informes. No sabemos dónde hablar, porque tampoco nadie nos conoce, no hay mucha gente que nos conoce. O sea, a partir de ese momento. Y luego, una manera de también, a veces, pues aprovechando que estoy aquí, los informes de derechos humanos de aquí, que empiecen a recoger cosas de Guinea. Porque luego hay muchos informes, claro, que abordan otros países que históricamente han sido colonizados por España, pero Guinea es como una situación apartada. Claro, como que tomemos responsabilidad y nos hagamos cargo de los efectos de una colonización y después, pues bueno, de una independencia, pero como de los efectos de esa colonización de la que nos olvidamos y como que lo dejamos estar ahí, pero hay unas consecuencias, ¿no? De las que de alguna forma también hay que hacerse cargo. Sí, aunque no me gusta, aunque a veces muchas, no como una exigencia directa, como tal, no me gusta muchas veces decirlo, sino como una conciencia de, mira, esto ha pasado. Es que tú eres muy majo. Hay que, pues, hay que arreglarlo o hay que mejorarlo. No es tanto que sea perfecto, pero un paso. Y aparte de esto, me gustaría que las instituciones educativas también vuelvan a tener como opción Guinea. Por ejemplo, tal como dije en la Laguna, yo me he encargado en este año, ha sido como una cosa, a ver, voy a mirar esto por si es cierto. Lo que contabas. Las convocatorias de beca
de educación. Guinea hay que contar qué país en qué beca es prioritaria. Lo cuentas. Y las condiciones difíciles. O sea, Guinea dar acceso a debería esa formación y que Guinea, por esa conexión histórica que hay con Guinea, que se pueda acceder a esa formación. Y fíjate que hace ya bien poco con Ilga, la base de Ilga Mundo, les solicité si podíamos poner los datos sobre la situación LGBT de Guinea, porque a veces también sucedía que cuando pones tema LGBT de Guinea y luego te dicen, ay, no está penado, no está, no sé qué. No. O sea, la realidad es otra, porque vivimos de otra manera y a nivel legislativo, o sea, el Código de Justicia Militar ya recoge que es un delito. O sea, hay que actualizarlo. Hay que tenerlo. Vale, espero que me respondan, porque ya van unos buenos meses. Aprovecho aquí por si alguien de allá me va a ver. Hagan el correo, somos parte del mundo ONG, puedan cogerlo, porque necesitamos, porque la gente debe tener acceso a información de qué pasa con la gente LGBT en Guinea. Y los centros educativos, las instituciones educativas, los grupos culturales, las ONGs, yo creo que, de hecho, cuando se encerró a Trifonia Melibea, gracias a las asociaciones y las universidades, se pudo ejercer presión desde España. Y para nosotros también nos viene bien que la gente de la comunidad vea otra realidad. Porque el hecho de que yo haya venido aquí me ha dejado ver otra realidad. Porque yo también tengo pues como mis limitaciones, tabúes y tal. Y de hecho, la primera vez que veo a dos hombres agarrados de la mano es aquí en Madrid, en Lavapiés. Y luego digo, y incluso me es raro. Porque en Guinea, en parejas heteros, ya es muy raro porque es más visto irse abrazado en la mano, darse un beso y tal. Imagínate tú, una persona LGBT. Claro. Y luego, pues porque esto nos ayuda a fortalecernos, tener referentes, ver otras realidades, que no es una enfermedad, que en Guinea se puede hacer. O sea, que en Guinea tú puedes ser homosexual, puedes ser lesbiana, puedes ser trans, y no pasa nada. Eso no condiciona tu vida. Ni tu talento, ni tus opciones. O sea, es una vivencia tuya, como la demás, pero luego tú puedes tener tu plan, tú puedes hacer tus cosas y tal. Y en Guinea puedes haber versión de homosexualidad, en la que también a nivel de colectivo queremos como hacer como... Mira, porque como no sabéis siempre que somos locos, estamos mal, estamos enfermos, poseídos, claramente. Y pues, de hecho, ¿crees cuando publica un gay, el primer libro gay? Lo mismo, ole. O que no para nosotros es un gran avance, tal. Luego me lo iba a publicar, luego los estudios, no refuerza y tal. Y a veces cuando luego veo entre todo lo que hemos venido de toda esa miseria y todo ese sufrimiento y tal, luego a veces nos quedamos, estamos ahí discutiendo temas de colectivo y tal, yo digo, ay, hemos avanzado en algo, la verdad. Pues sí. Hemos llegado tal, pero ahora mismo falta redoblar esfuerzos para que estos que ahora mismo necesitan este apoyo, que nos encuentren. Y que si es que no habría referentes, vamos a hacerlo. Pues me encanta que digas esto, Gonzalo, porque creo que es importante el trabajo que haces, que te visibilices, que estemos ya hablando aquí y que la gente, sobre todo, vea el episodio, lo comparta, se investigue un poco más sobre Guinea, se hable más de ello, y si hemos podido ayudar un poquito, pues yo estoy encantado. Así que muchas gracias por estar con nosotros hoy, Gonzalo. Gracias a ti, pues espero milagrosamente en algún momento es poder abordar otros temas. Muchos más, vamos, Sí. tú, persona listísima y preparadísima, que podríamos hacer 8 programas con Gonzalo. Pero sí, me encantará, claro, Yo de muchos más temas. a ti porque la verdad esos espacios son importantes. Y pues también ojalá hubiese una persona gay en Guinea que tuviese un poscado o algo así. Ya sabes, tú hablas un rato, o sea que te puedes montarte un podcast, ¿no? Claro,
sería perfecto. porque, porque también hay como ideas antidemocráticas en Guinea. De hecho hay como un colectivo potente de jóvenes que han estudiado fuera de Guinea, sobre todo en Rusia y tal, y todo esto, que están preparados, que tienen un discurso potente. Pues ya está, O sea, ya sabes. A tomar nota. sí. Muchas Pero bueno, gracias. Un besito. gracias a ti. Chao. Chao.